miedo tenerla cerca, te daría un miedo tenerla. El Gran Señor, café auténtico de altura, presenta. Charlando con los expertos. Vox Populi, ciudadanía y democracia en el siglo XXI, con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Buenas noches, Vladimir. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, feliz año. Feliz año también a todas las personas que nos están siguiendo en los diferentes, por los diferentes medios, ya sea por internet o por radio. ¿Cómo se la pasaron? Pues bien, encerrados, en familia. Estaba escuchando ahorita a Margot, que decía, pues, unas fiestas decembrinas totalmente diferentes, ¿no? Pero pues bueno, ya como decía ella, ya teníamos un año teníamos un año entrenando. Si no aprendemos, ya no vamos a aprender. Así es. Todo bien, pues comiendo como todos, como la mayoría, yo creo, ¿no? Bueno, Vladimir, pues bienvenido a tu primera participación del año. Sí, así es. No pude estar en la última, porque sí, pues ahí se me complicó por las cuestiones de trabajo, pero bueno, vamos a estar arrancando el año precisamente el día de hoy con esta sección. Me quedé con ganas de escuchar al maestro Gulmaro Pacheco. Entiendo que va a estar el día de mañana. Esa es la idea, sí. Vamos a ver si ya resuelve sus problemas técnicos. Pero ya estaba listo. Hablamos con él hoy en la tarde, ya estaba. Pero bueno, hubo algún problema técnico, lo vamos a resolver. Y sí, pues está interesante, pues sí, eso de las alternancias, pues. Sí, así es, sobre todo a nivel local, hay que pegarle una revisada. No sabe dónde se puede conseguir Que creo que está en la Gandhi, ¿eh? Ah, ok. Creo que me dijo el maestro ahí que estaba en la Gandhi, ahí le vamos a preguntar. Sí, está muy detallado, y pues como se mete en las profundidades de los municipios, pues hay muchas cosas que uno ignora, porque él va directamente con los actores y todavía existe el alcalde, pues habla con él. Oye, pues usted ganó por allá el 67, ganó en San Pedro de la Cueva, a ver cómo estuvo la cosa, o alguien que estuvo por ahí, ¿no? Sí. Órale, pues hay que conseguirlo. Así, hay que conseguirlo, y algo que ahorita afortunadamente pues ha ido quedando atrás, pero cada alternancia eran broncas fenomenales, ¿eh? Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Guaymas fue uno de los primeros municipios de municipios ya más grandes, en donde hubo problemas muy fuertes, al momento de que ganaba alguien distinto al PRI. Peñasco, esos lugares que se incendiaron, literalmente, ¿no? Y hasta la fecha siguen siendo municipios muy complicados, fíjese, Guaymas, Empalme, Peñasco, son municipios pues con mucha actividad política en estos casos, ¿no? Sí, por eso es muy importante, pues, ya que se han consolidado las instancias, en este caso jurisdiccionales. Bueno, pues, uno dice, oye, pues, ¿cómo hay casos? ¿Cómo acuden a los tribunales? Pues yo digo, yo prefiero 100 recursos de inconformidad, o JDC o lo que sea, ¿sí? A un acto de violencia en un municipio, ¿no? En un estado, ¿no? Efectivamente, es algo de lo que yo siempre he sostenido. No nos debemos asustar cuando vemos esta cantidad de recursos en los procesos electorales. Al contrario, hay que celebrarlo, porque significa que está funcionando. Si no, pues esas inconformidades se estarían canalizando por otras vías no institucionales. Exactamente, y entonces eso significa que los cauces del Estado de Derecho están limpios y hay que usarlos. Y si son 100,000, pues los que sean, pero preferible que los magistrados y magistradas estén quemándose las pestañas ahí día y noche leyendo con su equipo, a que tenga que andar la policía. Bueno, hubo un tiempo aquí que hubo políticos que decían, no, pues nos vamos a ir a Estados Unidos porque aquí nos van a hacer daño, y pedían asilo en el consulado, se iban a Estados Unidos. O sea, grandes broncas, ¿no? Sí, así es, pero pues bueno. Adelante, Vladimir.
Pues bueno, vamos a iniciar con la participación, la primera participación de este 2021. La última participación que tuvimos fue el lunes 7 de diciembre. Y pues bueno, de ese 7 de diciembre a este lunes 4 de enero, pero ya del 2021, perdón, pues han pasado varias cosas bastante interesantes, obviamente pues relacionadas con el proceso electoral, que es más o menos de lo que hemos estado tratando de abordar en nuestra sección desde que inició el proceso electoral. El día de hoy voy a platicar básicamente de 3 de estos temas que considero son los más relevantes. El primero de ellos es el inicio de las precampañas. El segundo es un tema que se debatió y se debatió muy fuerte, que es el tema de la paridad de género en las gubernaturas. Y finalmente, un tercer tema del que voy a hablar el día de hoy es el del registro de los aspirantes a candidatos independientes. Digamos que estos son los 3 temas más relevantes que pasaron en este periodo donde estuvimos ausentes, y digo ausentes de aquí de la radio, porque nosotros no hemos dejado de trabajar por allá en el tribunal, ¿no? Pero bueno, iniciamos con el tema de las precampañas. Como decíamos en programas pasados, la precampaña a gobernador inició precisamente el día lunes, que no pude estar aquí en el programa, el día 15 de diciembre, el día que inicia la precampaña para los aspirantes a candidatos a gobernadores, vamos a llamarle así, y va a terminar el 23 de enero. Dura aproximadamente, bueno, no aproximadamente, dura 40 días. Y para el caso de los diputados y ayuntamientos, es decir, los precandidatos a diputados o ayuntamientos, inició el periodo de precampaña precisamente el día de hoy, lunes 4 de enero, y va a terminar también el 23 de enero. Es decir, en el caso de estos precandidatos, insisto, diputaciones y ayuntamientos, van a tener 20 días para hacer pues precampaña. ¿Qué es las precampañas? Ya también lo hemos comentado, es el proceso, un lapso de tiempo del que ya hemos establecido, donde los precandidatos, son precandidatos porque todavía no son candidatos, no tienen el registro de candidatos, van a salir a convencer a los militantes, a los simpatizantes o como se le llame en cualquiera de los partidos políticos, de que él tiene que ser el candidato de ese partido por ese distrito, por ese municipio o en el caso de Sonora, por ejemplo, a la gobernatura del estado. En este caso, en esos 40 días que tienen los precandidatos a la gobernatura o esos 20 días que tienen los precandidatos para diputados o ayuntamientos, tienen que convencer a los militantes y simpatizantes en estos procesos internos de los partidos políticos de que el partido los tiene que elegir a ellos como candidatos. Bueno, para el caso de la gobernatura, actualmente tenemos solamente formalmente hablando, 2 precandidatos. El ciudadano Ricardo Burs Castelo, que va por Movimiento Ciudadano, y el ciudadano Alfonso Durazo, que seguramente irá en una candidatura común con Morena, PT, Verde y PAN. Y digo candidatura común porque los tiempos para registrar las coaliciones pues vencieron precisamente el día 15 de diciembre. Hasta este momento, hasta donde pude revisar, el candidato del PRI todavía no se ha registrado ante el Instituto Estatal Electoral. Entonces, pues, insisto, formalmente tenemos solamente 2 precandidatos. Ha surgido la duda y el debate de que si se trata de 2 precandidatos, que si pueden o que si no pueden hacer precampaña, que si está mal, que si está bien. Pues bueno, ya también lo habíamos platicado, es un tema que al menos en materia jurisdiccional ha sido ya rebasado, ha sido superado, puesto que, digamos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que va dictando el rumbo en esta materia electoral, pues ha dicho que sí pueden, aunque sean candidatos únicos, dirigirse a la militancia, porque el criterio que ellos utilizan, o que ha utilizado el tribunal, es que
a pesar de que sean candidatos únicos, pues bueno, no les garantiza que vayan a tener la candidatura, de tal manera que tienen que convencer a sus militantes, a sus simpatizantes. Esto es por el tema de las precampañas. Insisto, hoy arrancaron las precampañas para ayuntamientos y para diputaciones y terminarán el 23 de enero. Van a tener 20 días, mientras que la gobernatura empezó el 15 de diciembre y termina el 23 de enero, 40 días. Pasamos rápidamente a otro tema que se dio de manera pues muy interesante, el tema de la paridad de género en las gobernaturas. Recordemos que en este año habrá elecciones a gobernador en 15 estados de nuestro país, incluido nuestro estado, Sonora. Va a haber elecciones en todos los estados, pero en 15 se van a elegir gobernador o gobernadora. Pues bueno, el INE, más o menos a mediados de noviembre, y tomando de base la reforma constitucional de junio o julio del 2019, aquella reforma que se conoció como paridad en todo, tomando de base esta reforma, estableció un acuerdo donde obligaba a los partidos políticos, obviamente a los partidos políticos nacionales, a postular mujeres en al menos 7 estados de la República. Evidentemente, el tema causó mucha polémica. Como dije, esta decisión la tomó el INE más o menos a mediados del mes de noviembre, y recordemos que el proceso había iniciado en septiembre del año pasado, de tal manera que esto generó mucho ruido, principalmente entre los partidos políticos. Se habló de que no le daban certeza al proceso, que se estaban cambiando las reglas del juego, a tal grado que el Partido Acción Nacional y el Senado de la República presentan un recurso de apelación ante este acuerdo que hizo el INE ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, la máxima autoridad en materia electoral. Pues bueno, el pasado 14 de diciembre, esta sala, en una sesión sumamente accidentada y polémica, revoca el acuerdo del INE, es decir, termina dándole la razón a los actores en el sentido de que el INE había rebasado sus facultades y que realmente lo que estaba haciendo el Instituto Nacional Electoral, o los consejeros del Instituto Nacional Electoral, dice la Sala Superior, están legislando, y eso obviamente está invadiendo la esfera de competencia del Poder Legislativo, de tal manera que echa abajo el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, pero por el otro lado, de manera muy curiosa, dice, de todas maneras, aunque el acuerdo pues no es válido porque el INE no tiene facultades, la paridad en las gobernaturas sí va. Es decir, la Sala Superior no ratifica el acuerdo del INE, pero sí, a final de cuentas, se llega al mismo objetivo, que es el hecho de que los partidos políticos tendrán que registrar mujeres al menos en 7 gobernaturas, y le ordena a los partidos políticos a avisarle al INE a más tardar el 30 de diciembre cuáles son los estados donde van a postular mujeres y por supuesto hombres. Un dato interesante aquí es que Sonora salta a la vista como de esos 15 estados, Sonora salta a la vista como el estado donde la mayoría de los partidos políticos van a postular hombres. Es decir, si en el contexto nacional, Sonora es el estado donde, insisto, todos o la mayoría de los partidos van a postular un hombre. Quizá tenga que ver con el tema de que pues solamente van a haber 2 coaliciones y además de Movimiento Ciudadano, no lo sé, pero es un dato que llama la atención. Finalmente, el tema de los candidatos independientes. Como yo ya en alguna otra ocasión habíamos comentado, el 14 de diciembre se venció el plazo que tenían todos aquellos ciudadanos que aspiraban a ser candidatos independientes por la gobernatura.
le tenían que avisar al Instituto Estatal Electoral. Ese plazo se venció el 14 de diciembre para la gobernatura, pero el día de ayer, 3 de enero, se venció el plazo para los aspirantes a candidatos independientes, diputaciones y ayuntamientos. Y también el 14 de diciembre, el Instituto Estatal Electoral, pues digamos, sesiona para determinar quiénes son los aspirantes a candidatos independientes para la gobernatura. Y en días pasados, no recuerdo si fue ayer o antier, también sesiona para determinar cuáles van a ser los candidatos independientes o los aspirantes a candidatos independientes a los diferentes ayuntamientos y a los diferentes distritos. Le comento que se registraron 3 aspirantes a candidatos independientes por la gobernatura. En este caso es el ciudadano Jorge Luis Aragón Millanes, la ciudadana Petra Santos Ortiz y el ciudadano Fernando Cruz Miranda. Estos ciudadanos tienen, también ya lo habíamos comentado, desde el 15 de diciembre hasta el 23 de enero, es decir, 40 días que corresponden a la etapa de las precampañas para salir a todo el estado, en el caso de los aspirantes a candidatos independientes a la gobernatura, a juntar nada más y nada menos que 64,154 firmas de apoyo. Es decir, tienen que completar el 3% de la lista nominal, que traducido ya en apoyos es 64,000 apoyos tienen que juntar estos ciudadanos para poder obtener digamos, la candidatura independiente. Hasta este momento solamente son aspirantes a candidatos independientes. Para el caso de los ayuntamientos, se registraron planillas solamente en 6 municipios: Agua Prieta, Cananea, Cajeme, Echojoa, Magdalena de Quino, Nacozari de García y finalmente Guatabampo. Digamos, la planilla que menos firmas tiene que juntar, como he dicho, es el 3% de la lista nominal, es la planilla de Nacozari de García, encabezada por el ciudadano Pedro Morgan Rivera. Tiene que juntar solamente 301 firmas, mientras que el ciudadano que tendrá que conseguir más firmas de apoyo es pues obviamente la planilla de Cajeme, encabezada por Rodrigo Robinson Burs. Este ciudadano y su equipo van a tener que juntar nada más y nada menos que 9,610 firmas. En el caso de las diputaciones, solamente hubo 4 aspirantes a candidatos independientes, 2 en Cajeme y 2 en Hermosillo. En el caso de estos ciudadanos, pues el número, como los distritos tienen que tener más o menos el mismo número de población, pues el número de firmas que van a requerir son aproximadamente de 3,000 firmas cada uno de estos ciudadanos. Estos ciudadanos, las planillas a ayuntamientos y las de los distritos, insisto, debieron haber salido desde el día de hoy y tienen hasta el 23 de enero para completar el número de firmas requeridas. Y bueno, concluyo diciéndoles a las personas que nos están escuchando y que nos pueden estar o que nos podrán escuchar en alguna de las repeticiones que se hacen del programa, que si alguno de estos ciudadanos o del equipo de estos ciudadanos se les acerca y les pide algunos datos de su credencial de elector, no se asusten, están en un proceso, no es un proceso sencillo convencer a los ciudadanos, y más con todas estas campañas de miedo que desgraciadamente hemos pues llevado a cabo respecto al cuidado que se tiene que tener con las credenciales de elector, pues de repente esto les complica más todavía a estos ciudadanos que andan pidiendo el apoyo. Les digo, se los pueden encontrar desde el día de hoy hasta el 23 de enero, acercándoseles para pedirles el apoyo como aspirantes a candidatos independientes. Pues bueno, maestro, esos eran los temas que se juntaron en estos días que estuvimos ausentes y que, bueno, pues se van a seguir acumulando aquí a lo largo de estas semanas.
muy interesante. Y fíjate que qué bueno, voy a empezar por el final, ¿no? De lo que dices. Qué bueno que es este llamado, fíjate que hay ciudadanos entre los que me cuento que cuando recién empezó este tema de las candidaturas independientes, yo me acuerdo que yo andaba por ahí andaba cerca de la Gandhi, ahí por Miguel Ángel de Quevedo, y se acercó un grupo de jóvenes que andaban pidiendo firmas, creo que para la candidata independiente que estaba respaldada por el ZLN. Esa fue la persona, okay, los que me abordaron, ¿sí? Y yo se lo di, ¿sí? No porque simpatizara con el ZLN, yo en su momento hice algunas cartas críticas en contra del subcomandante Marcos en los años 90, incluso los publiqué en libro después, sino porque a mí me parece, y creo que muchos ciudadanos coinciden con eso, como que es una de los elementos de la democracia, decir, bueno, si este ciudadano quiere ser candidato, pues que sea, ¿sí? Esta ciudadana quiere ser candidata, pues que sea, ¿sí? Ya la ciudadanía va a decidir en la urna, ¿no? Si le hace como al actual gobernador de Nuevo León, que ha sido la figura más elevada que ha ganado, pues, o sea, ganar la gubernatura de Nuevo León, un candidato independiente no es cosa fácil, y lo hizo este personaje, al que le apodan el Bronco, ¿sí? Así es. Lo mismo por ahí en Jalisco, un diputado federal, creo que el hijo de Cloutier se lanzó de candidato, no logró la candidatura. Entonces, es un derecho ciudadano postularse. Claro, tiene que haber reglas, bueno, junta tantas firmas, etcétera. Y algo muy importante, si uno le da su anuencia, su firma a un aspirante a candidato independiente, eso no compromete su voto. Así es. Es otra cosa. ¿Sí? O sea, yo quiero que seas candidato, ya va mi firma. A la hora de votar, pues a lo mejor voto por él, si es que alcanzó, ¿sí? O no voto. También esto es muy importante decírselo al ciudadano, si los abordan, el hecho de que usted diga, no es que esté simpatizando y diga, pues ya mi voto lo comprometí, no. O sea, doy mi anuencia, mi voto, para que esta persona sea candidata, ¿sí? A la hora de la urna, el primer domingo de junio, pues ya veremos por qué se vota. O sea, no está comprometido su voto. No está votando en ese momento, vamos. Ahí están poniendo algunas preguntas. A ver, adelante, sí. Ángel Morales, por cierto, feliz año, Ángel, para ti y tu familia. Nos pregunta, con este tema de la paridad en las gobernaturas, dice que si tendrá que ser 50%, aunque sean postulados en candidaturas de manera común y no en coalición. La respuesta es sí. Los partidos están obligados a postular 50-50, ya sea de manera individual, o esta obligación también es para el caso de que vayan en candidaturas comunes, que es una figura para el caso de Sonora, o en el caso de coaliciones. Es decir, el tema de la paridad trasciende el derecho de las coaliciones y de las candidaturas comunes. Por eso fue, yo creo, un tema tan preocupante para los partidos políticos, porque si de por sí llegar a un acuerdo de una candidatura común o de una coalición es complicado, ahora imaginemos sumarle el tema de la paridad de género. Sin embargo, así es una obligación para los partidos políticos, independientemente del tema de la coalición o de la candidatura común. Sí, y fíjate, y no sé si el tribunal, porque fue muy curioso, ¿no? Eso que comentaste. Bueno, pero termino el otro comentario, porque creo yo que es muy atendible lo que dices tú. Si alguien va y le pide, no se asuste, o sea, andan haciendo su trabajo, ¿no? Que no es sencillo juntar X cantidad de firmas, así sean 300 en Nacosari, 301 en Nacosari, pero sacarlas así es. Sí, porque tiene que ver mucho, pues, no mucho, tiene que ver con su número de ciudadanos, ¿no? Sí. Así es. Entonces no es sencillo. Entonces, si van, tú dices, si van, no se asusten, están en su derecho. Yo le agrego, ¿sí? Dele el voto, no el voto, dele la anuencia a ese candidato, ¿sí? No, eso no compromete su voto, que le quede claro. Así es. ¿Sí? Eso ya será después. Bueno, ahora, esto de la paridad, híjole,
Está muy interesante el asunto, porque efectivamente ocurrió eso, pues. Muchos empezaron a criticar al INE que él no debía de legislar. Incluso yo leía a muchas personas en redes sociales y en artículos que decían, pues yo estoy de acuerdo con la paridad de género, pero no es facultad del INE. El INE no puede legislar, ¿no? Entonces, el tribunal hizo eco de esto, pero el tribunal, pues de alguna manera, una de las fuentes del derecho son la jurisprudencia de los tribunales, ¿no? Las tesis de los tribunales, o sea, entonces, bueno, el tribunal dice, no, desecho lo que dijo el INE, ¿sí? Ya que lo desechó, va por él y dice, sí. y va a meter en unas situaciones muy importantes, muy curiosas a los partidos. Pero ahora, Vladimir, no es lo mismo que en los años 90. En los años 90 éramos muy pocos los políticos que peleábamos en aquel tiempo era un porcentaje mayor de género distinto, ¿sí? Ya avanzó tanto el tema que llegó a paridad, ¿sí? Y ahora está la paridad horizontal, la paridad vertical, ¿sí? Ahorita decías que Sonora va a ser de los pocos estados donde la mayoría de los partidos están postulando varones. Pues ahorita, ¿qué vemos? Alfonso Durazo, varón, y anda, creo que Julio César, un abogado por ahí de Morena, se inscribió, ¿sí? Pero siempre no se concretó el registro al menos no aparece en los registros del INE, parece que es del IE, perdón, parece que es no sé si se arrepintió o qué pasaría, pero a final de cuentas solo aparece el de Alfonso Durazo. No más, sí. Ajá. Entonces, bueno, porque siempre se planteaban los candidatos voy a usar un símil del box, ¿no? Un sparring, ¿no? Un sparring, ¿no? De los boxeadores entrenaban con otro boxeador, pero que le servía de sparring, o sea, para pegarle, ¿no? Y tener oportunidad de salir y no hacer round de sombra, ¿no? Bueno, Alfonso Durazo, Ernesto Gándara, Ricardo Burs. Y Ricardo Burs, efectivamente. Estuvo a punto de ser María Dolores del Río, candidata de Movimiento Ciudadano, pero finalmente Dante Delgado decidió que Ricardo Burs fuera. Y bueno, en lugar de apoyar a Ricardo Burs, María Dolores del Río se fue con Alfonso Durazo y ahorita es una de las coordinadoras de su campaña. Bueno, ahí está, pero iba a ser una candidata, ¿sí? Sí, buena candidata por lo demás, ¿eh? O sea, tiene... ¿Sí? Hizo buena... O sea, la ciudadanía hermosillense guarda buen recuerdo de cuando ella fue alcaldesa. Sí, y creo que hizo buen papel como diputada también, tenía buenas intervenciones, creo que hubiera hecho buen papel. Sí, y era de las que aportaban en el Congreso. Sí, las poquísimas personas que aportaban. Hay una pregunta ahí, maestro, que no de Chilo a Bifel, así, no sé si lo leí correcto. Sí, Chilo Bifel, ajá. Nos pregunta si las campañas de los suspirantes, dice, presidentes municipales, son obligadas. Y luego pone, es decir, no podrán ser candidatos si no hacen campañas. Yo creo que decir las precampañas, ¿no? Las precampañas de los suspirantes. Ajá, bueno, si se refiere a las precampañas, pues no son obligatorias, ni la precampaña ni la campaña. Ni la campaña, pues sí. Ni la campaña, es decir, más que una obligación, terminaría siendo un derecho. Si lo quieren ejercer, lo ejercen, y si no lo quieren ejercer, de todas maneras, el derecho a registrarse como candidatos, ahí está. De tal manera que podemos ver candidatos sin precampañas o sin campañas. No sé si le respondí a Chilo Abifel la pregunta, ¿no? Pero no, la respuesta sería sí, no son obligadas, y aunque no hagan precampañas o campañas, pueden ser precandidatos o candidatos. Sí, efectivamente, sí. Y como dices, ¿no? A ver, ¿qué dice Miguel Darío Rentería Medina? A propósito del tema electoral, extremadamente tendenciosas todos los ataques al doctor López-Gatell en sus merecidas vacaciones. Está calientito el ambiente electoral. Bueno, pues sí. Y se va a poner peor, Miguel. No, Miguel, mientras más avance, se va a poner más interesante.
Pero como me comentaba Miguel Darío Rentería, como comentaba ahorita el profesor, no hay que asustarnos de estas cuestiones, de estos temas. Al contrario, hay que celebrarlos, hay que celebrar que podamos hacer estas críticas. Y si alguien cree, tomando nada más como referencia ese ejemplo, que se violentó alguna normatividad electoral con esto que ha hecho, o estas conductas del doctor Gatell, pues están las instituciones para presentar las denuncias y ver si efectivamente se ha cometido alguna violación a la normatividad electoral. Este es un ejemplo de muchos que vamos a ver, e insisto, no hay que asustarnos. Digo, yo sí me asusto por la cantidad de trabajo que nos llega, pero al contrario, es algo digno de celebrarse, el hecho de canalizar este tipo de problemas por la vía institucional. Sí, así es. Y además, yo espero, no sé cuánto tiempo vaya a pasar en que las cosas también alcancen su nivel, pues, sí, de que pues, bueno, de pronto hay algunos recursos que incluso la propia legislación los puede catalogar como frívolos. ¿Sí? Sí, efectivamente, existe ese concepto ese concepto, ¿no? De frívolo, o sea, que se metió porque se quiso meter, pero no tiene asidero jurídico, no tiene fundamento, no tiene pruebas, entonces es frívolo. Sí, muchas veces sin entrarle al fondo, nomás lo desechan, ¿no? Y como esos llegan muchísimos escritos, así que uno pues tiene que andarle buscando la cuadratura para saber qué es de lo que se trata, ¿no? Pero efectivamente. Así es. Y algo que te iba a comentar, le decías ahorita que Sonora, pues por lo menos los tres que van a ser candidatos ya de seguro son varones. Muy bien. En el caso de las diputaciones, pues Sonora tiene, a nivel federal, tiene 7 diputaciones federales. ¿Sí? Uh-huh. Entiendo que de esas 7 tiene que haber paridad. ¿Sí? O sea, sí. No solamente decir, bueno, es que tal partido o coalición presentó 300, entonces 150 en el país. Pues es que tiene que ser 150 en el país, pero también en cada entidad tiene que haber paridad. O sea, si son 2, tiene que ser 1 y 1. Si son 7, pues 4 y 3. Y al final, o sea, está muy interesante porque casi que es un juego de ajedrez esto, ¿no? Es un tablero de ajedrez. Es un tablero de ajedrez, sí. Sí, efectivamente. Y respecto a eso, a ese tema en concreto que comenta, maestro, hay un criterio que también lo sacó el INE, que son las famosas tablas de competitividad, por aquel tema de que cuando se obligó a los partidos a postular de manera paritaria 50-50, pues de manera casi dolosa, lo puedo decir, mandaban a las mujeres a los distritos donde no tenían oportunidad como partido de ganar ese distrito. De tal manera que un segundo momento vienen estos famosos bloques de competitividad para decir, no, vas a mandar a las mujeres donde seas competitivo, y se establece toda una reglamentación precisamente para tratarse sobre este detalle de las candidaturas. Exactamente. O sea, se hace la tabla de competitividad y dice, a ver, aquí es este bloque. En este bloque tiene que haber paridad. Vamos al segundo. En este, y en el último, o sea, donde el partido no va a ganar, pero postula, pues también tiene que haber paridad. Pues, sí. Para que al final, es un tablero, ¿no? Es un tablero que pues bueno, a veces el político, la política, el dirigente partidario busca la manera de sacarle la vuelta, ¿sí? Por eso yo les decía a uno de mis amigos allá, le digo, es que también esas formas de darle la vuelta a la ley se convierte en fuente del derecho, ¿sí? Exacto. Porque muchas de las cosas que después se legislaron era porque a alguien se le ocurrió, ¿sí? Un amigo mío de Oaxaca, no voy a decir el nombre porque a lo mejor en Oaxaca tenemos escuchas ahí, pero cuando recién nosotros logramos, ¿no? Que hubiera cierta no paridad, pero sí de género distinto, más candidatas mujeres, es la verdad, pues muchos, pues las famosas Juanitas, pues muchas veces sí, la mujer era la propietaria, candidata, pero un varón, ¿no? Y hubo un camarada por allá a principios de los 2000 que en Oaxaca, ¿sí? Él
ya no le tocó ser porque al partido le correspondía poner mujer, entonces puso a su esposa, ¿sí? Y él puso de suplente. No, pues en ese tiempo la presidenta del partido era Rosario Robles, se pegó una enojada y después se promovió algo que ya está en la ley, que propietario y suplente tienen que ser del mismo género. Y así es, y que se llamaba Ley Sanitas, precisamente. Exactamente. ¿Qué más, Vladimir? Pues bueno, maestro, aquí nos vamos a seguir viendo los días lunes para estar platicando sobre estos temas que se van a estar desarrollando ya de manera más fuerte, como decían aquí nuestros compañeros, y vamos a estar aquí tratando de ponerlos en un lenguaje mucho más sencillo y mucho más agradable. Muchas gracias, Vladimir, y hasta el próximo lunes. Un saludo y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Muy interesante, como siempre, los planteamientos del maestro Vladimir Gómez Anduro. Pues ya nos vamos. El primer lunes del año, y bueno, y aquí estamos en Piso Crédito. Qué bueno que empezamos ya desde el día 4, porque hay mucho que comentarles de libros, mañana viene lo de las criptomonedas. Híjole, ¿se acuerdan que por allá a principios de diciembre con el maestro Jorge Portillo decía, es que a ver si el Bitcoin rebasa su límite histórico del 2017, que llegó a 19,000 y no sé qué? Pasó de los $30,000 el Bitcoin, más de 600,000 pesos un Bitcoin. Y creo que la última participación, mañana que nos recuerde el maestro Portillo, su última intervención, creo que el Bitcoin andaba como en 320, ¿sí? Ahorita anda arriba de los 600 todavía, casi llegaba a los 700. Hay muchas cosas. Y luego yo leyendo cosas de Bitcoin y de las criptomonedas en general, me encontré a una joven que escribe ahí, y ¿saben qué puso? En el mundo de las criptomonedas hay analistas, ¿sí? Hay unos más famosos que otros, unos más acertados que otros, etcétera, y ya escriben frecuentemente en revistas y escriben en las redes sociales y están, etcétera. Entonces, esta reportera de un grupo que se llama Cointelegraph, es una plataforma, Cointelegraph, encontró, ¿sí?, a 10 personas de las que influyen en el mundo de las criptomonedas con sus escritos, y le dijo, oye, recomiéndanos un libro, ¿sí? Y entonces hizo un artículo en donde da a conocer los libros preferidos de 10 de los analistas de moneda digital, ¿sí? De 10. Muy interesantes, ¿eh? Uno pensó, yo cuando iba a leer ese artículo supuse que iban a ser libros relacionados con las finanzas, pues no todos. Verán qué interesante. Mañana voy a comentar algo con esto en el espacio de Jorge Portillo, y le voy a dedicar una semana, probablemente la próxima semana, a comentarles esos libros, ¿sí?, que los que están, los CEO, los que están como directivos en las empresas y exchange que manejan las monedas digitales, etcétera, etcétera, consideran su libro favorito, ¿sí? Son 10 ejecutivos, vamos a decir así, 10 ejecutivos exitosos del mundo de las monedas digitales. Cada uno de ellos dice, mi libro preferido es este. Se lo voy a comentar probablemente la semana que entra, si no la tercera semana, o sea, la segunda de la semana que viene la otra, pero se lo voy a comentar porque está muy interesante el tipo de libros que lee y recomiendan los ejecutivos, los CEO, los gerentes, etcétera, que están en las empresas, plataformas, exchange, etcétera, que comercian con moneda digital. Bitcoin ya rebasó los $30,000 con mucho, y Ethereum, que andaba como en 500, ahorita anda como en casi en 1,000, ya pasó de los $1,000 Ethereum. Muy interesante. Vamos a platicar mañana con Jorge Portillo la razón de este rally alcista, pero durísimo, se dobló prácticamente,
se dobló, la marca histórica del 2019, pues, prácticamente se dobló. Y las predicciones para el 21, ahí se las vamos a comentar también, predicciones en el mundo de las monedas digitales. No creen que le queremos quitar la chamba a Moni Vidente. Bueno, a Nostradamus quizás sí. Café Tatiana. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Bienvenido al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular. Te ayuda a obtener una nutrición óptima, de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook, @ortomolecularsonora, o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales.